En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versos del 35 al 36, Jesús nos regala un maravilloso momento donde podemos entender a lo que Él está dando vida al primer y más importante mandamiento de la ley de Dios, amarlo sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo. Y es que en este momento de la Biblia encontramos esas hermosas formas de amar que Jesús utilizaba, obras de misericordia espirituales y corporales. Sencillamente, Jesús con esto nos está demostrando cómo debemos amar a nuestro prójimo, o por lo menos cómo podemos llegar a demostrarle un poco de afecto y cariño. Él se pone como ejemplo y nos dice a través del Evangelio: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, forastero y me recibieron en su casa, sin ropa y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. En aquel tiempo, estas prácticas eran la iniciativa para iniciar una nueva vida cristiana, una nueva vida de peregrinación, una nueva vida definitivamente para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Jesús se pone como ejemplo, y en estas obras de misericordia sabemos perfectamente que son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Pero me encantaría hablar contigo sobre las obras de misericordia corporales. ¿Por qué corporales? Porque son prácticas que tú y yo debemos alcanzar para obtener un camino de perseverancia. Porque eso es lo que somos en realidad, perseverantes. Entonces, si vamos perseverando por la vida y de repente nos encontramos con una persona que tiene hambre, estamos en la necesidad corporal de suplirle esa necesidad a esa persona, porque Jesús lo pone como ejemplo: tuve hambre y me diste de comer. En otros fragmentos de la Biblia te dice: lo que le hagas a un pequeño, me lo estás haciendo a mí. Qué maravilloso es que podamos entender esto, mis queridos hermanos, porque definitivamente Jesús es maravilloso cuando Él mismo se pone como ejemplo y nos dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estas dos obras de misericordia corporal están prácticamente ligadas, porque obviamente muchas veces consideramos el hambre físico como vital. Obviamente tenemos que alimentar el cuerpo, y obviamente cuando sentimos esa sed, esa necesidad de agua, también tenemos que suplir una necesidad del cuerpo. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, me atrevo a preguntarte: ¿qué tipo de hambre tú tienes? ¿O qué tipo de alimento le estás dando a tu cuerpo? ¿Un alimento que te está haciendo mal o un alimento que te está haciendo bien? Tenemos que tomar muy en cuenta cuál es el H2O que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de agua? Si es un agua viva, si es el agua que ofrece Jesús, si es el alimento que ofrece Jesús. Porque bien es cierto, lo vimos hambriento y le suplimos la necesidad. ¿A cuántas personas en la calle tú conoces que tienen una necesidad de alimento, una necesidad de sed? ¿Estás ayudando dentro de tus capacidades a esa persona que lo necesita? Nosotros no somos millonarios ni ricos para no dar, ni tan pobres para no necesitar. Jesús nos está invitando a través de las obras de misericordia corporales a que nos despojemos un poco de lo que tenemos y empecemos a darle a los demás. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá, dice el evangelista Lucas capítulo 12, verso 48. Esto lo puedes practicar en la parte física y en la parte espiritual, también en la escasez y en la abundancia. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Es obvio, tenemos que tomar muy en cuenta esto. Fui forastero y me recibieron en su casa. En aquel tiempo, recibir a un forastero era prácticamente hacerle un favor a Dios. Hoy en día yo sé que es difícil que nosotros recibamos a cualquier persona en nuestra casa. Sin embargo, cuando somos perseverantes en la vida, nos vamos encontrando con personas que están pasando una situación donde nosotros podemos ayudar, ya sea dándole una cama, por ejemplo, si es acogimiento el que esta persona necesita, o supliéndole una necesidad física, ya sea con ropa, porque más adelante vamos a hablar sobre eso también, y muchas otras necesidades. La Biblia dice precisamente en un momento donde Lot acogió en su casa a ángeles sin saberlo.
tú no sabes si realmente dentro de lo que vas a hacer o a quien tú vas a ayudar estás ayudando a un ángel. No lo sabes. Sin embargo, por la buena voluntad de tu corazón podemos llegar a entender que Jesús nos está invitando a practicar obras de misericordia, donde Él posiblemente se asemeje con alguien que tú desconoces totalmente. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que han ayudado a otras sin conocerlas, y a la larga, de lo poco que dieron, recibieron el doble. Estamos llamados a compartir nuestras obras de misericordia, porque si no lo hacemos, entonces ¿en qué estamos? Estamos invitados a hacerlo. Jesús nos invita precisamente a eso. Sin ropa y me vistieron. Jesús se pone como ejemplo Él, donde dice, me vieron sin ropa y me vistieron. ¿Qué tipo de vestimenta tú estás llevando en este momento? ¿Una vestimenta digna o una vestimenta indigna de un perseverante? Cuando te digo perseverante, obviamente me refiero a un cristiano. ¿Por qué te digo esto? En ese tiempo, en ese momento, era muy importante la vestimenta. Era muy importante que tú te despojaras de tu túnica y se la dieras a alguien que necesitaba. Por lo menos eso fue lo que Jesús trató de enseñar en ese momento, de ayudarles a que entendieran, más que todo a los religiosos y obviamente a sus colaboradores, a sus discípulos o a sus seguidores. Lo vieron sin ropa y lo vistieron. O sea, aprendamos a despojarnos de lo que tenemos porque es prestado. Jesús nos lo ha prestado para que nosotros lo podamos compartir con las demás personas también. Esta obra de misericordia se nos facilita con la recolección de ropa que hacen, ya sea en una institución gubernamental, en una institución religiosa, llame a la iglesia, llámele parroquia, como usted quiera. Es una recolección, pero muchas veces damos aquello que nos sobra, y yo creo que no. Dentro de lo que damos, deberíamos pues también de dar un poco más de lo que tenemos, que eso es realmente lo interesante de todo esto, de aprender a despojarnos. Enfermo y me visitaron. ¿Has tenido la oportunidad de ir a visitar a algún enfermo? ¿Te has podido dar cuenta de lo maravilloso que es ir, ¿no? y poder llenar de amor con lo que esta persona está pasando? Porque muchos de esos procesos son llamados a nosotros para que aprendamos a entender que este mundo es pasajero, que hoy estamos bien, que posiblemente mañana estemos mal, pero que al final Dios tiene el control de todo si dejamos nuestra confianza completamente en Él. ¿Hemos ido a visitar a algún enfermo? ¿Conocemos a algún vecino, algún amigo, a alguien que esté enfermo y no hemos ido a suplirle esa necesidad dentro de la que nosotros podemos hacer? Visitar a un enfermo es una de las prácticas que Jesús solía hacer. De hecho, acuérdense que en muchos pasajes bíblicos Jesús iba sanando enfermos, curando enfermos, devolviéndole la vista a los ciegos, el habla a los mudos, restaurando corazones, expulsando demonios. En fin, Jesús tenía un especial cuidado y atención por las personas que pues sufrían este tipo de enfermedad, ¿no? Y que no eran visitados y aparte eran rechazados por la sociedad. En la cárcel y fueron a verme. Yo creo que estamos en un tiempo donde al preso lo hacemos a un lado, los hemos excluido de la sociedad, lo marginamos, aparte de la sociedad lo excluye, lo castiga, lo margina y no somos jueces para juzgar a nadie. Cada quien va a suplir su propia responsabilidad, va a dar cuentas de sus actos y en algún momento se va a dar cuenta de que cometió un error y es necesario que cambie de perspectiva. Jesús se pone en el lugar de un preso, nos pone a que entendamos lo que siente un preso, nos invita a amar a los presos y a perdonarlos porque no somos quien para juzgarlos. Enterrar a los muertos. Jesús hizo eso. ¿Se acuerdan cuando resucitó a su amigo, a ese amigo que tú sabes? Jesús lo resucitó a Lázaro y pues le dio, lo fue a sacar de su sepultura y le dio y practicó en él esta obra de misericordia, ¿verdad? Que era enterrar a los muertos. Estamos llamados a sentir el dolor de los demás, a practicar la bondad, a practicar la misericordia con el que sufre, a vestir al que no tiene que vestir, a darle de comer al que no tiene que comer. Yo creo que es necesario, es importante que dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cotidianidad, vayamos dándole
al que más necesita un poco de lo mucho que Dios nos ha dado, porque tú no puedes quizás ser rico económicamente, pero eres rico en otras cosas. Y en estas obras de misericordia corporales, yo estoy seguro que más de una tú vas a hacer y vas a ayudar a más personas a seguir construyendo el reino de Dios con sus actos. Porque con las obras de misericordia lo que Jesús quiere plasmarnos es que sí se puede seguir perseverando, que sí se puede amar al prójimo, que estamos llamados a amar al prójimo. Me complace profundamente saludarte, soy Marlon J. Ortiz. Bendigo tu vida y la de tu familia y de cada uno de tus proyectos. No olvides suscribirte a este canal, darle like, eso nos ayuda muchísimo. Aparte, compartir con tus amigos y sigamos, que esta familia de cristificados siga creciendo. Vamos rumbo a los 900 suscriptores en Facebook. Dios les bendiga grandemente. TV.